Okay. Good morning, everyone. I hope you can hear me well. Bienvenidos a la tercera reunión de la Red de Preparación en Emergencias y Ambiente. Welcome to the third meeting of Environment and Emergencies Preparedness Network. I'm Diego Reyes, and Dan will speak later also. Mi nombre es Diego y Dan va a retomar más tarde en la presentación. Así que vamos a empezar. We're gonna start. Siguiente, por favor. Ok, la agenda del día de hoy. Tenemos entonces primero los resultados de la encuesta que hicimos el mes pasado. Luego tenemos los próximos pasos para la decisión del y vamos a tener una discusión al respecto. Luego vamos a presentar las oportunidades de capacitación y finalmente los anuncios, preguntas finales y siguientes pasos. For the agenda today, we're going to have the survey results, the survey we had last month. Then we're going to have the next step for the forum decision. We're going to have a discussion about it. Then we're going to have the learning opportunities. We're going to show you a new document we created with the learning opportunities. And finally, we're going to have the announcements, final questions, and next steps. Siguiente, por favor. Les voy a dar una pequeña introducción de los miembros a la fecha. A la fecha tenemos 17 miembros, tenemos dos nuevos países miembros que son Antigua y Barbuda y Argentina, y estamos obviamente abiertos a la incorporación de otros países y estamos muy felices por el número de países que hemos tenido hasta el momento. So the members to date, we have 17 members. We have two new members, Antigua and Barbuda and Argentina, and we're of course open to others joining, and we're very happy with the number of countries we have right now, and we hope more countries can join us soon. Primero entonces vamos a empezar con los resultados de la encuesta. We're going to show you the survey results. La primera pregunta de la encuesta realizada el mes pasado se relacionaba con la aceptación de los términos de referencia. La pregunta decía, ¿acepta los términos de referencia editados hasta el 15 de julio del 2020? The first question was related with the terms of reference. The question said, do you accept the terms of reference edited until July 15, 2020? For this, 11 people said yes, 11 countries, and one country said no. Para esta pregunta, 11 países dijeron que sí y un país dijo que no. Aquí podemos ver que tuvimos una buena representación de países. Fueron 12 países que participaron en la encuesta. We had a participation of 12 countries. And we're going to share you the link of the terms of reference, the final terms of reference. I'm going to share them in the chat right now. Les voy a compartir el link a los términos de referencia en el chat en este momento. And we can go to the next one. La siguiente pregunta era, ¿desea que exista la figura de agencias observadoras en la membresía de la red? But the next question was, do you want the figure of observer agencies to exist in the network membership? And for this, 12 countries said yes. Para esta pregunta, obtuvimos que todos los países dijeron que sí. Los 12 países que participaron dijeron que sí. We can go to the next one, please. La tercera pregunta está relacionada con la preparación de un documento de decisión para el próximo foro de ministros. Y la pregunta decía, ¿cree que la red debería elaborar una propuesta de documento de decisión para el próximo foro de ministros? The third question was related with the proposal for the decision document for the next forum of ministries. And the question said, do you think that the network should develop a proposal for a decision document for the next forum of ministries? For this, again, the 12 countries who participated agreed and said yes. Para esta pregunta, los 12 países que participaron dijeron que sí. Por esto mismo, entonces, por parte de medio ambiente se empezó a crear un borrador para este documento de la decisión para el foro de ministros. Because of this, UN Environment started to create a draft, a document for the possible and framing the possible decisions for the forum of ministries. La siguiente, por favor. Here we have, la siguiente pregunta decía, ¿desea participar en el pequeño grupo de redacción para la propuesta de decisión? Esto está relacionado con la pregunta anterior. So for this question, would you like to participate in a small group for the drafting of a proposal for a decision? This is related with the last question, and 8 countries said yes, and 4 countries said no. Para esta pregunta, 8 países dijeron que sí y 4 países dijeron que no.
Aquí la selección de los países se hizo para tener una, un balance por regiones. Entonces se seleccionó un país por las cuatro regiones que representa la red. But this we chose the countries to have a balance representing the four regions of of the network. And we're gonna show and tell those countries in a moment. And vamos a mencionar estos países en un momento. Siguiente, por favor. Ahora Dan va a presentar los próximos pasos, que es el documento de decisión para el foro y una pequeña discusión al respecto. Y esperamos que hayan podido revisar el documento que les enviamos. So Dan is going to speak now and he's going to explain the next steps, which is the document for the forum decision. Buenos días, todo el mundo. Muchas gracias, Diego. Hello, everyone, and thank you, Diego. So, a quick overview of the process for developing the forum decision. Un breve sobrevuelo del proceso de la elaboración de una decisión. Este proceso no está cerrado, pero obviamente reconocemos que no hay mucho tiempo para hacerlo. So the process for developing a decision isn't fixed or closed or limited. We can obviously make adaptations, but we recognize that the time to do this is fairly short. Entonces, lo primero que yo debería mencionar es que por ahora no hay todavía una fecha definitiva de la reunión del foro de ministros. Solo hay una fecha tentativa que no se ha definido todavía. So the first thing to mention is there isn't a definite date for the Forum of Ministers meeting. There is only a tentative date, which is one of the first 2 weeks in November, but this is to be confirmed. Entonces, la fecha tentativa es una de las primeras 2 semanas en noviembre, pero eso es por confirmar. Y eso significa que tenemos un blanco desplazándose, digamos, dado que no sabemos exactamente si va a caer, si va a ser una de esas semanas en noviembre, y si va a ser cuál, o de lo contrario, cuándo será. So this means we have something of a moving target because we don't know which of those 2 weeks in November will be the Forum of Ministers, or indeed if it will be held during the first half of November. We are, for planning purposes, assuming that it will. Entonces, por fines de planificación, vamos a suponer que será una de las 2 primeras semanas en noviembre, porque es poco probable que va a ser antes. Y luego veremos. Y de hecho eso es un punto que yo voy a resaltar cuando yo menciono también la reunión de oficiales de alto nivel del foro que se celebró la semana antepasada. This is also one of the points I'll mention when I briefly talk about the meeting of high-level officers of the forum, which was held the week before last. Entonces, lo que hemos hecho es de desarrollar una nota conceptual, que no es una nota para un evento, sino más bien busca ser, tal vez nota conceptual no es la mejor palabra, pero busca ser un resumen de los temas relacionados entre ambiente y emergencias y el mandato de este programa. Y el mandato en que debería caber cualquier decisión sobre emergencias y ambiente, en como un borrador para que estemos todos sobre la misma página. So basically what we've done so far is to develop a draft concept note, although maybe concept note is not the right name for it, which basically aims to flesh out some of the general issues related to environment and emergencies and some of the gaps in the region, and to put us all on the same page in terms of the mandate of the decision, or the framework within which the decision should work, I should say. Una de las razones por eso es que cualquier decisión que propongamos realmente debería enmarcarse dentro del mandato del grupo y del mandato del programa de desastres y conflictos, porque hay otros programas y otras decisiones
y la idea es de no solapar o duplicar lo que hacen esos otros programas, esas otras redes o lo que entraría o pudiera entrar en esas decisiones. So the idea is to try and make sure that we stay on a topic that nobody else would address, and that we stay within the framework of the mandate of the network, the mandate of the Disasters and Conflicts Programme, and that we don't run the risk of overlapping with other decisions or other networks or other programs. And so we stay on the issues that only this program and only this network will address. Entonces esa es más la idea del documento. No es que tenemos que, el documento que le circulamos no es un borrador de la decisión. Y no es que tenemos que seguir puliéndolo antes de empezar la decisión. Reconocemos que es un borrador y es mejorable y buscamos mejorarlo, pero la idea no es que eso tiene que venir antes de la elaboración de una decisión, es simplemente como un borrador bastante bueno para orientarnos más o menos hacia el tema de la decisión o hacia los contenidos y la dirección general de la decisión. So the idea is not that we carry on polishing and improving this paper. We recognize that it's a draft. We recognize that it's highly improvable. The idea, and we will carry on working on it over time. The idea is simply that the paper is a good enough attempt at getting us all around the general idea of what are the issues in the region, the gaps, etc., as regards the mandate of this network. But we don't have to carry on working on the paper that we shared with you before we work on the decision. Entonces, la idea no es que seguimos trabajando en la nota conceptual antes de la decisión, es simplemente de tener una orientación lo suficientemente claro para que podamos seguir hacia la elaboración de una decisión y de evitar la posibilidad de duplicar con las iniciativas de otras redes o otras decisiones, por ejemplo, en cambio climático, químicos o residuos u otros, que pudiera terminar siendo un poco contradictorio y un desgaste de la red y en el foro. So the idea is basically to make sure that we avoid overlapping with the work of other networks or other decisions, whether it be climate change or chemicals and waste, in their decisions, because this could end up being a kind of unnecessary duplication and something of a waste of time, both for the network and for the forum itself. Entonces, como dijo Diego, les pedimos sus expresiones de interés para participar en un grupo de elaborar la decisión. Pero obviamente para que un grupo sea lo suficientemente dinámico, 8 serían muchos participantes. So as Diego mentioned, we ask for expressions of interest for who would be interested, which countries would be interested in working on a decision. Having 8 countries confirming their interest. 8 would be a very large group for what is a relatively short period of time to develop the decision. But obviously we didn't want to be asking countries who, for whatever reason, wouldn't be able to participate. Entonces, lo que ha pasado en otras redes anteriormente es que luego con esas expresiones de interés se va buscando una representación geográfica y también países con cierta experiencia previa del tema. En el caso nuestro, por ejemplo, representación geográfica de las subregiones, pero también países que han tenido experiencia de las dimensiones ambientales de emergencias o emergencias ambientales y la respuesta de Naciones Unidas a esas emergencias. No necesariamente tiene que cumplir con ambos criterios, pero obviamente teniendo eso nos ayuda a centrarnos
en el nicho particular de este grupo y de esta decisión. So taking as a starting point those 8 expressions of interest, what's happened in other networks in the past is that they have looked for geographic representation in a subgroup that writes a decision, so representation of the different subregions, but then also particular criteria related to the development of the decision text. So in our case, one of the points that strikes us as being important to consider is experience of the environmental dimensions of emergencies or of environmental emergencies. These points are raised in the concept paper, and of the UN response to those, because that will help us stay within the unique and particular mandate of this group and of the decision, and avoid overlapping with the decisions of or the work of other networks or the decisions of other topics. Eso no significa que la decisión solo tiene que ver con la respuesta a emergencias, pero obviamente la respuesta es un buen punto de partida para que luego vayamos buscando cómo evitar que esa respuesta sea necesaria. Y así podemos trabajar también en temas de prevención, mitigación y preparación. So it's not that we are looking for a response-focused decision, but obviously that's a good starting point for then starting to think about things like prevention, mitigation, preparedness, etc., within the framework of the mandate of this group. And then the other factor that we we have tried to take into consideration as well has been the level of active participation of different countries in the network in terms of questions, comments, regular attendance, etc. Entonces, el otro factor que hemos intentado tomar en cuenta ha sido la participación activa de países en la red en cuanto a preguntas, comentarios, asistencia regular, aportes a los temas de referencia, etcétera, etcétera. So there isn't normally a fixed methodology for this. Typically, groups have tended to work between network meetings and then report back to their network with a new draft. And what would make the most sense to me, but this is where we come into the discussion part of the session, is thinking about, for example, presenting a draft, then the group works on the draft, the group presents the draft back to the network, and the network has a week to comment on the draft in Google, and then the group takes another 3 weeks to polish the draft before the next meeting. Entonces, lo que a mí me hace sentido, pero podemos ver eso en la sesión de debate, es que, por ejemplo, el grupo podría trabajar en el borrador entre las reuniones de la red y luego presentar un borrador a la red en la próxima reunión. La red, los miembros toman una semana para comentar sobre el documento, como hicimos con los temas de referencia en un Google Doc. Y luego, después de esa semana, el grupo de redacción tiene 3 semanas para volver a pulir. El objetivo siendo de tener un texto acordado y acordado con los capitales, ojalá a finales de septiembre más o menos, para que luego se nos dé tiempo si la reunión del foro será en noviembre. So the objective would be to try and have a finalized draft text, I would hope by the end of September, maybe that's ambitious, with consent from capitals, so that we are ready by if the forum is to be held in the first half of November. So what I would suggest is that we move to that we sort of head towards
a discussion now for the next sort of 15 minutes or so in terms of any questions or comments that you may have either regarding the general conceptual framework in the concept paper or the process, and see how we can move forward with this. So lo que sugiero ahora es que tengamos una conversación ahora, tal vez los próximos como 15 minutos, sobre el marco conceptual en general, el proceso, a ver sus opiniones y los temas particulares que quisieran que sean reflejados en la decisión, para que podamos ver cómo avanzar con eso. So also including if there are any particular themes within the mandate of this group that you'd like to see reflected in the decision, so that we can start to build that into a plan for the process and a plan for the draft. Entonces, sí, yo les abro a, perdón, no quería avanzar. Abro a la participación de ustedes. Pueden levantar la mano para hablar o chatear o abrir el micrófono como les sea más conveniente. Si pueden mantener los aportes relativamente concisos, porque obviamente tenemos que hacer la traducción al mismo tiempo. So floor is open for comments either through the chat or by opening your microphone. Please try to be reasonably concise because obviously we have to translate everything into the other language before then answering you. So questions, comments, the floor is yours. Creo que Jenny Vázquez tiene la mano alzada en este momento. I think Jenny Vázquez asked for the floor. Buenos días a todos. Consideramos que sería ideal que todas las partes podamos, digamos, tener como una retroalimentación del objetivo claro y, digamos, trabajarlo acá. Considero que sería como un poco muy rápido, pero estamos considerando que la propuesta que está bien centrada, pero habría que ir mejorando en consideración, mejor ir dándonos como red y dejarnos un espacio de tiempo para que podamos revisarla a cabalidad con los propósitos de cada país. Más consensuada porque encontrar a más personas de para entregar nuestra poesía. Ok, perdón Jenny, estaba un poquito entrecortado, pero yo voy a intentar resumir. Jenny's comment was that we need to make sure that there is a clear objective for what the decision is aiming to do, and also that countries will need time to involve other parties who may not necessarily participate in this network, and we'll need the time to do that kind of back and forth within the country. Entonces voy a resumir en español por si acaso se me perdió algo en el, porque el sonido está un poco entrecortado, y si luego se me pierde algo, Jenny, por favor, si puede volver a repetir. La necesidad de tener un objetivo claro y también la necesidad de tener tiempo para que se pueda hacer, se pueda como recoger insumos de otras agencias en los países que no participen en la red, pero que tengan aportes pertinentes. Esto sí me parece un punto importante. Y realmente ahí un punto que yo debería
mencionar sí es la velocidad de la respuesta. Nosotros intentamos subir todo cuando necesitamos, por ejemplo, comentarios en un documento Google, como fue el caso de los referencia. Intentamos subir el documento o hacer el documento disponible a ustedes dentro de 24 horas después de la reunión, a más tardar 48. Pero algo que suele pasar es que luego tenemos que caer atrás un poco para luego conseguir los comentarios. Y obviamente tomando en cuenta que la fecha del foro no la controlamos nosotros, obviamente eso también requiere que todo el mundo esté muy pendiente de cuando hay un nuevo borrador para ir recogiendo esos insumos en sus países. So, in response to the comment, I think that yes, we certainly do need a clear objective, and that objective really is up to us as a group to define. What is the change that we want to see in the political agenda as a result of this decision? And the speed of developing this decision really depends on us. So Diego and I try to make sure that any documents that require contributions are available to you within 24 hours of the forum meeting, at which they're mentioned, 48 at the latest, to facilitate that process. Although quite often the comments or inputs, I'm thinking about the terms of reference here, tend to come at the very last minute. So it will also rely on the members of the network as a whole to try and be as fast as possible in picking up that opportunity to comment on something and putting those comments in so that the process can work as fast as possible. Because ultimately the dates of the forum are not up to us to decide. There is a tentative date, which is the first 2 weeks of November, and that has been the tentative date since before the pandemic. But that's still to be confirmed because of various changes. And it's up to the presidency of the forum to confirm that. Solo porque yo veo que volvió a levantar la palabra, voy a pasar la palabra otra vez a Jenny, por si acaso en el sonido entrecortado una parte de su punto no fuera, que no capte una parte del punto. Just because the sound was a bit broken when Jenny commented, I will pass the floor back to Jenny, just in case there's a part of her point that I missed because the sound was broken. Jenny, over to you again. Quedó claro todo lo que mencioné y en relación a lo que día solo para nuestras contribuciones para agilizar los procesos, ¿verdad? Okay. Okay, so only in addition to that point, the importance of establishing a clear timeline with dates for inputs and comments and for the actions of the group. Both the members, I think that refers to both the members of the decision development group, but then also the wider network. Felipe, pediste la palabra, adelante. Muchas gracias, Dan. Buenos días, colegas. Good morning, colleagues. Solo me gustaría hacer una pequeña intervención, en primer lugar, para expresar nuestro apoyo en general al contenido del documento enviado. Agradecerles también, mencionar el caso de Chile, en particular por el fenómeno sísmico que normalmente nuestro país se ve afectado. Por tanto, estaremos muy de acuerdo también con incluir esa dimensión en las eventuales discusiones que se tengan. Solamente me gustaría agregar dos elementos que quizás están capturados en el documento, pero solamente para profundizar un poco. Al menos por nuestra parte, siempre hemos entendido al Foro de Ministros como una instancia o una oportunidad para
lograr acuerdos a nivel regional que quizás puedan ir a expresarse o ir a trabajarse, profundizarse a nivel multilateral, y con ello me refiero a la UNEA 5, la Asamblea de Naciones Unidas del Medio Ambiente, que debería tener lugar en febrero. Por tanto, aquí solamente a modo de sugerencia y primera reacción tras la presentación, quizás sería interesante incluir en la decisión, en la eventual redacción de la decisión, algún tipo de acción que pudiéramos ir a levantar como región a nivel multilateral. Aquí lo dejo abierto a su consideración, podría ser cualquier tipo de elemento, pero siempre, al menos por nuestra parte, hemos entendido al foro como una oportunidad para lograr esos acuerdos y que después como región podamos ir a defender, digamos, nuestra situación, nuestra visión también a nivel multilateral. Así que eso como primera idea. Y la segunda, bueno, y un poco relacionado también con eso, es que el tema de la próxima UNEA es, como varios de ustedes deben saber, es fortaleciendo las acciones para la naturaleza, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Nos parece que eso también, dado el tema de la próxima UNEA, quizás podría considerarse de alguna forma en la próxima decisión. Y en ese marco también, y siguiendo un poco la idea, está toda la situación de la pandemia. Todos sabemos que es un tema que de alguna forma va a estar en el debate y en las discusiones, y al menos para nosotros es importante empezar a quizás reflexionar sobre eventuales posibles medidas para fomentar una recuperación verde, sostenible. Eso ha sido una prioridad de nuestra autoridad, y para tratar de levantarlo también con quizás otras agendas más económicas. Entonces, quizás también podría ser una idea interesante buscar quizás algún tipo de nexo o alguna sinergia entre cómo la prevención de emergencias ambientales también quizás podría tener una relación con la recuperación sostenible, que finalmente me imagino que será también una meta también de nuestros ministerios de Ambiente a ser levantado también en la agenda más general de nuestros países. Eso solamente, y reiterar también nuestro apoyo a este proceso, y por supuesto a cómo podríamos continuar también dando algunas ideas al respecto. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Felipe. So to quickly summarize, so firstly, general agreement with the concept paper, and Felipe also thanked UNEP for including Chile as an example, and the issue of seismic risk or earthquake risk in the document. Understanding the Forum of Ministers as a space for developing agreements which are then worked on in multilateral fora, such as UNEA 5. He suggested including in the decision actions that the region could then raise in multilateral spaces. For example, given that the theme of the next UNEA is nature-based solutions, this could be mentioned in the decision. Considering also the current context of the pandemic, Felipe felt it's also important to reflect on relevant measures and links with other agendas. For example, the nexus or synergy with the sustainable recovery agenda within the framework of the Environment and Emergency Preparedness Network. Yo voy a agregar solo un comentario adicional ahí. Sí, completamente de acuerdo. Y una de las razones por la que en la nota conceptual queríamos mencionar en particular cosas como riesgo sísmico, terremoto, tsunami, volcán, etcétera, y su relación con la dimensión ambiental, es justamente porque son asuntos que no entran muy claramente en el mandato de otras redes, otros programas u otras decisiones, por no ser, por ejemplo, fenómenos climáticos. Entonces, eso es una de las razones por las que hicimos hincapié en esos puntos en el documento. So just to add an additional comment on Felipe's comment, that one of the reasons for mentioning seismic risks such as earthquakes, volcanoes, tsunamis, etc., is precisely because these are issues which are not so clearly within the mandate of other networks or other decisions. Within the Forum of Ministers, they are pretty much unique to us.
Unlike, for example, climate-related phenomena, which enter in different ways in different mandates and decisions. And so that's why we wanted to place a certain level of emphasis there. But entonces, sí, el comentario sobre los insumos y puntos y la relación con UNEA 5, tomamos cuenta de eso para el borrador de decisión. So we've taken note of the comment regarding UNEA 5 for the next decision. Otros comentarios o insumos, other comments, inputs or suggestions towards the decision. Obviously, if anything occurs to anyone after this meeting that they think should be reflected, feel free to send us an email. Obviamente, si después de esa reunión se les ocurre una idea para la decisión, siempre nos pueden mandar un correo, pero sí. ¿Otras propuestas? ¿Insumos? ¿Opiniones? Jenny, todavía tiene la mano levantada. No sé si es porque quiere hacer otro comentario o si es que siempre estaba levantada desde antes. Pero, ok. Gracias. Does anyone else have comments or suggestions or inputs for the decision? ¿Otros comentarios o insumos? No, te quedó la mano levantada, lo siento. Ok, tranquila. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a la elaboración de la decisión, a partir de las respuestas en la encuesta, vimos los países que expresaron interés y también pensando en el tema de diversidad geográfica para representar las diferentes subregiones de nuestra región en la elaboración de la decisión. Y entonces, obviamente, como yo les mencioné, 8 eran muchos países para un grupo de elaboración, hubiera sido demasiado. Pero obviamente a través de las reuniones, la red y a través de espacios como Google Docs, todo el mundo puede aportar sobre los borradores para que tengamos algo consensuado. Entonces nos comunicamos con varios países de acuerdo con su expresión de interés y los criterios de pertinencia que yo mencioné. So based on the survey results and the criteria that I mentioned in terms of geographic representation, experience of environmental emergencies, activity of participation, etc., we got in touch with some of the countries who expressed an interest in participating to see their interest in participating in the development of a decision. So far, 3 countries responded positively with 1 pending. So as it stands at the moment, the group developing the decision, those who expressed willingness to participate in the decision development group are Chile, Guatemala, and Barbados. We are waiting for 1 more reply from countries. Definitely recognizing the point that Jenny raised about being able to integrate inputs from other agencies within countries. Entonces, los países que han respondido a la solicitud de participar en el grupo de elaboración por ahora son Chile, Guatemala y Barbados. Esperando la respuesta, tenemos pendiente la respuesta de un país más para saber si ese país también puede incorporarse o no. Pero de hecho sí, otros mencionaron también el punto que hizo Jenny sobre la necesidad de consultar con otras agencias dentro de los gobiernos.
por ejemplo, de poder consultar con Protección Civil u otras direcciones del Ministerio de Ambiente. Y al final, dado que la adopción de una decisión la hacen los ministros y los ministros representan todas las partes del Ministerio de Ambiente y más cuando se trata de una decisión como multimandato, obviamente esas consultas dentro de sus capitales son necesarias. So actually in the process of asking countries to confirm their expressions of interest, that comment was also raised about the need to consult with other agencies within capital, precisely because ministers adopt these decisions representing the entire Ministry of Environment and all of its directions, and then also its relationships to other parts of government. Entonces, dado que no veo otras manos levantadas ahora, vamos a avanzar en la agenda, porque reconozco que solo nos quedan 15 minutos. Entonces, muchas gracias a todo el mundo. Una breve actualización entonces sobre la reunión de oficiales de alto nivel del 4 de agosto. Moving forward, a very brief update on the meeting of high-level officers from the 4th of August. Solo voy a mencionar las partes que tienen que ver con la red de emergencia, de preparación en ambiente y emergencias, dado que yo supongo que dentro de sus países puedan acceder a los documentos de la reunión o a las personas que participaron. So I'll only mention the bits of the meeting relevant to this network, because I would assume that within your ministries, you can also either talk to the people who participated in the meeting or access the relevant documents. La reunión del Foro de Ministros todavía tiene sus fechas a confirmar, pero se va a definir una hoja de ruta, incluyendo un programa de reuniones virtuales para llegar a la reunión del foro. Esas son reuniones virtuales de varios grupos, no solo las reuniones de la red. Las reuniones de la red se manejan a través del mecanismo que ya tenemos establecido. Todavía no se ha definido si la reunión del Foro de Ministros será presencial o será virtual. En los comentarios, agradecemos mucho el comentario de Barbaros sobre el tema de los residuos post-crisis, post-desastre, y cómo eso afecta el desarrollo ambiental en cuanto al tema de pasivos ambientales y la recuperación post-desastre y la necesidad de trabajar en el tema de residuos post-crisis, tomando en cuenta la experiencia que ha tenido el Caribe. Hay varios países aquí también que han sufrido por eso, en particular después de huracanes. Aunque yo aquí, agregando un punto a título personal, no es solo un tema para los países expuestos a huracanes. Por ejemplo, después de terremotos, tsunami, etcétera, también, y inundaciones, también el tema de residuos post-crisis y post-desastre es importante. Así que agradecemos ese comentario que hizo Barbaros en la reunión de los oficiales de alto nivel. So a very brief summary of the comments from the high-level officers meeting of most relevance to this network. The next meeting of the Forum of Ministers dates are still to be decided, as I mentioned. A roadmap will be established, including a program of virtual meetings until up to the meeting of the Forum of Ministers. As I mentioned, it hasn't been decided whether the Forum of Ministers will finally meet in person or as a virtual meeting. And during the comments in the meeting of high-level officers, we were particularly pleased by the comment raised by Barbados regarding the importance of addressing crisis and post-disaster waste, thinking about the environmental legacies left behind by disaster waste or crisis waste, and how that affects long-term recovery and environmental management.
And this is a point that's been mentioned by various, particularly Caribbean countries in the past. It was also mentioned in the intersessional meeting last year. Although speaking personally, I would also mention that this is not exclusively an issue for countries exposed to hurricanes, since this has also been an issue, for example, in post-earthquake and post-volcano responses. For example, the earthquake in Ecuador in 2016, this was also a major issue. And so we're particularly grateful for this point being mentioned. And it's a point, obviously, that we can bring into the development of the decision. Entonces, también ese es un punto que podemos reflejar en la decisión, porque justamente refleja ese nexo entre el tema de emergencias, el tema ambiente, el tema de pasivos ambientales, recuperación a largo plazo y qué podemos hacer para reducir el riesgo y mejorar nuestra preparación ante ese tipo de situación de residuo post-crisis. So this is also something that we can bring into the development of the decision in terms of what we can do to strengthen our capacity to respond to crisis waste, how to deal with environmental legacies, and also how to bring this into our planning and our preparedness for future events. Also, one point to mention is that UN Environment is working in the Caribbean with the Caribbean Disasters and Emergency Management Agency on the development of a project proposal under SEDIMA's leadership to strengthen preparedness and risk reduction for future management of crisis waste. And this is an approach that we hope that, if successful, we could also be scaled up to other countries and other contexts outside of the Caribbean. Entonces también puedo mencionar que ONU Medio Ambiente está en la elaboración de una propuesta de proyecto conjuntamente bajo el liderazgo de la Agencia Caribeña de Manejo de Desastres, SEDEMA, sobre la preparación y la reducción de riesgo ante la ocurrencia de residuo por crisis para fortalecer la reducción de riesgos ante este tema. Y obviamente, si el proyecto piloto es exitoso, es algo que se puede buscar ampliar a otros, ampliar el enfoque a otros contextos y otros países en la región. Voy a pasar la palabra ahora a Diego, que va a resumir brevemente las oportunidades de capacitación que están surgiendo ahora, que pudieran ser de interés a ustedes. Diego. I'll pass the floor now to Diego to present the latest training and learning opportunities which could be of interest to you in the next few months. Over to you, Diego. Thank you, Dan. Muchas gracias, Dan. Antes de presentarles las oportunidades de capacitación, les voy a pedir el favor que por favor llenen la lista de participación. Es súper cortita. Before showing you the training opportunities, I'm going to ask you to please fill the participation list. It's super short, and it will help us to keep track of the participation. So first, I'm going to show you, primero les voy a hablar acerca de este webinar, una serie de webinares que van desde julio a diciembre. El primero ya tuvo lugar, les podemos mandar los recursos. El segundo va a ser el 19 de agosto. El link se los voy a compartir en este momento para que se inscriban. Un segundo, por favor. So this is a webinar series from July to December. We can send you the recording and the documents from the first one. It was very interesting. It has a super good format. And this is the link also to register to that webinar series. It's completely free, of course, and is under the mandate of the topics of the network. Siguiente, por favor. Ok, en este es un documento, y aquí también les voy a poner el link para que accedan. Es un documento que estamos creando por parte de nosotros Medio Ambiente, Uno Medio Ambiente, con un montón de oportunidades de entrenamiento y cursos muy útiles en el que están en diferentes idiomas. Le estamos poniendo la descripción y la duración. Para acceder a estos cursos simplemente le pueden dar clic al hiperlink que aparece allí. Y en este momento solamente tenemos la primera página con estas descripciones, pero vamos a ir llenándolos. Si ustedes tienen alguna recomendación
de cursos que puedan ser útiles para todos los miembros de la red, nos los pueden mandar por correo electrónico y así podemos ir actualizando este documento para que siempre tengan acceso a ellos. So this is a document we're filling out. We have the first page kind of like with the model, with the description of the courses, with the hyperlink to access, with the duration of the course, and the languages. We're building up this. If you have any suggestions, you can send us any information through email, and we will put this in this document. So every member of the network and us, we can access and keep growing and learning more. So this is the link. I put it just here in the chat. You can access the document and check and access directly, just clicking on the hyperlinks. Siguiente, por favor. Y ya, entonces aquí vamos a hablar sobre los anuncios, preguntas y siguientes pasos. We're going to speak about announcements, questions, and next steps. Siguiente, por favor. Rápidamente aquí les quiero también compartir, les voy a pasar el link del reporte de su programa de desastres y conflictos del primer semestre del 2020. Ese está en inglés, pero se puede traducir utilizando Google Chrome. So this is the mid-year activity report from the first semester of the Disasters and Conflicts subprogram for the region for Latin America and the Caribbean. And here you can see the highlight from the first meeting of the network. Y aquí también pueden ver una parte que se resaltó sobre la primera reunión de la red, que también hace parte de los trabajos y las actividades que se han hecho en el subprograma de desastres y conflictos. Siguiente, por favor. Entonces, en siguientes pasos y preguntas, si me falta alguno, le voy a pedir a Dan que por favor me complemente. So for next steps and questions, if I have any that I forget, I please ask Dan to complement, please. Lo primero, de las responsabilidades de nosotros, traducir la nota conceptual, porque solamente en este momento está en inglés. Vamos a finalizar el documento con los cursos que les acabamos de compartir. Vamos a empezar a trabajar en el documento del reglamento operativo y también vamos a aceptar las sugerencias y vamos a empezar a trabajar con las sugerencias para las agencias observadoras. So we're going to translate the concept note that we just shared with you, which is only in English. We're going to translate it to Spanish. We're going to finalize the document with the courses that we just shared with you, and we're going to integrate all the suggestions you have. We're going to also start working on the rules of operations for the network so we can have a draft or a document for the next meeting. And we're going to accept any suggestions also, and we're going to start working on suggestions for the observer agencies. Dan, si me faltó algo. No, yo creo que en cuanto a próximos pasos, eso cubre la mayoría de los puntos. Yo creo que solo, bueno, dos puntos adicionales, aunque realmente no son pasos como tal, pero tal vez opiniones más que todo. Primero, después de la reunión de oficiales de alto nivel, se me olvidó mencionar que hubo varios comentarios felicitando la red por su crecimiento rápido, 17 países y estamos solo en la tercera reunión, y también por su dinamismo. Así que eso al final es gracias a ustedes, la respuesta rápida, su integración y todo eso. So firstly, although I guess they're not exactly next steps, maybe a couple of sort of additional points or inputs. The first one is that after the meeting of high-level officers, I got various positive comments about the development of the network, congratulating the members of the network for the activity and the speed of growth of the network. That we're only on the third meeting. We already have 17 members and 17 countries represented, pardon me, and growing and terms of reference. So I think that is definitely a positive point for us to bear in mind. Tal vez lo otro es que estoy consciente de que probablemente porque todavía la red se está conformando y está encontrando su rumbo y estamos en particular en un momento de un poco de prisa de cara a la reunión inminente del Foro de Ministros.
que tal vez las reuniones ahora todavía dependen mucho en el liderazgo de un medio ambiente y que Diego y yo hablamos mucho y mucho más que lo que esperamos, porque realmente la idea es que esto es una secretaría y no un liderazgo. So just to mention, I guess also that I suppose precisely because we're in this early forming phase of the network, this is still only meeting number 3, and we're also in a particularly strange period in that we have to go quite fast in the run up to the Forum of Ministers in November. That obviously leads to meetings at the moment where Diego and I probably speak more than we would hope to, considering that UNEP's role is a secretariat of the network and not a leadership of the network. Entonces el modelo, esperamos que poco a poco vamos a como encontrar un rumbo en que la red encuentre su propio rumbo, su propia forma, y que los miembros de la red puedan tomar más el liderazgo y que realmente un medio ambiente puede quedar un poco más atrás como secretaria. No es nuestra intención de dominar el espacio. Y sí, obviamente estamos muy agradecidos por su participación activa y todo eso, y seguimos animando esa participación, y esperamos que nosotros podemos poco a poco asumir un rol mucho más de secretaria y de hablar mucho menos. So we hope that kind of as the network sort of finds its feet and finds its rhythm, that we will reach a point where UN Environment is taking on much more of a secretariat role, that Diego and I are speaking less, and that we're finding a way to help all of the members really take over the network and make it their own, which is very much what we hope for. We don't want to be imposing on countries or assuming a leadership role. That's not the UN's position. So yeah, I suppose that I would say that those are probably the only announcements rather than next steps per se. I realize we are on the hour, so unless there are any more questions or comments, raise your hands if you have. Otherwise, we will need to declare the meeting closed. Entonces, estoy consciente de que estamos sobre la hora. Entonces, a menos que haya más preguntas o comentarios, si tienen, por favor, levanten la mano ahora. De lo contrario, podemos cerrar la reunión, y yo me voy a comunicar con los miembros del grupo de elaboración de decisión, también esperando la respuesta de un país más en ese grupo. So yes, if there are any more questions or comments, please raise your hands now. Otherwise, we can declare the meeting closed, and I will get in touch with the members of the decision development group. Any more questions or comments? Ok, sí, Agustín, por favor, adelante. Sí, nada más que agradecer por toda la información provista en esta reunión y como país nos comprometemos a revisar todas las ofertas de capacitación y demás documentos presentados y dar observaciones acorde a las necesidades y requerimientos de Paraguay. Eso es todo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Agustín. So just to quickly translate, Agustín thanked us for the various documents and learning opportunities, and agreed to review them all and provide observations. Veo otra mano levantada. Johanna, por favor. Johanna, please go ahead.
Sí, me parece que no puedo. No, Ahora está sí, abierto el micrófono. ahora sí. Adelante. Hola, Hola. ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, sí, mil disculpas, buenos días. Solo quería mencionar dos cosas. Uno, quería saber si el INDECI, que es justamente el instituto que se encarga de ver todo el tema de desastres, está participando en estas sesiones. Y la otra pregunta es si para la conformación de los grupos, para armar el proyecto de declaración, ¿cuáles serían los siguientes pasos que estarían pendientes? Nada más de mi parte, gracias. Okay, to summarize the question, the first question was, does INDECI, which is the Peruvian Civil Defense or Civil Protection Agency, participate in the network? And the second question was, what are the next steps in terms of developing the group for the development of the decision for the foreign ministers? En cuanto a la respuesta a la primera pregunta, INDECI no participa todavía en la reunión pasada. Hubo una votación sobre la incorporación de la protección civil de cada país como miembro a la red y todo el mundo votó a favor. Sin embargo, cuando empezamos a ver cómo podría ser, nos dimos cuenta que es más complicado que eso, porque son figuras distintas. La red va a asumir decisiones o posiciones para para la agenda ambiental con el apoyo de Protección Civil en este caso, pero el perfil que se necesita sería un poquito diferente. El perfil de persona, de agencia de INDECI en este caso, sería un poquito diferente. Y aparte de eso, la red no puede comprometer la agenda de protección civil, porque protección civil no vota en el foro de ministros. Así que nos dimos cuenta que era necesario reflexionar no sobre si o no se integra protección civil, sino sobre cómo integrar protección civil para evitar choque de mandatos o situaciones inesperadas como esa. Pero la decisión del grupo fue de integrar miembros de protección civil de cada país como miembros, como puntos focales. Pero sí, nos dimos cuenta que era necesario reflexionar un poco más sobre la manera. Pero la intención es que sí se participa y obviamente en la elaboración de la decisión cada país puede consultar el texto con su agencia de protección civil para incluir sus comentarios en los insumos o aportes que se hace de cada borrador. I said that yes, the network had made the decision to integrate civil protection or disaster management agencies as members. We made that in one of our previous votes. But then when we started to think about how to do this, we realized that this was a little bit more complicated because the Forum of Ministers cannot commit the civil protection political agenda or civil protection agencies to actions because that agenda or those ministers or those agencies do not vote in the Forum of Ministers. So the figure is we needed to reflect a little more over how to integrate disaster management agencies in this case and what would be the best way to do that. That would be, so that's why we haven't moved forward on that. Luego, la segunda pregunta que hizo fue cuáles son los próximos pasos para la elaboración de la decisión. Lo que vamos a hacer es, yo voy a escribir a los países del grupo de elaboración de la decisión para proponer una reunión entre los 4 países para que vayamos viendo el cronograma y todo eso. Como yo les mencioné al principio, no hay una metodología exacta para eso, hay lo que funciona para los miembros, lo que funciona para los tiempos disponibles,
Entonces yo creo que eso probablemente, y tomando en cuenta también el tiempo ahora, eso ya nos pasamos la hora, yo creo que es algo que tendríamos que empezar primero dentro de ese grupo y luego continuar con la red con la red más amplia por correo. So what I will do, thinking also about the time, because we've passed our time, is I will propose to the countries who are a part of the group of the development of the decision. I mentioned the 3 countries who had confirmed their participation earlier, Chile, Guatemala, Barbados. I will write to their representatives to propose a time for us to meet online. And then we will have to sort of try and work out the way to do it. I realize that we have passed our time allotment for this meeting. Obviously, one of the challenges is because everything is translated. The meeting is 60 minutes, but in practice is only 30 because everything has to be said twice. Obviamente, estoy consciente de la hora y uno de los retos de estas reuniones es que habíamos decidido de mantener las reuniones a 60 minutos, pero funcionalmente solo son reuniones de 30 porque todo hay que decirlo 2 veces en 2 idiomas. Así que para no quitarles más tiempo, no veo otras manos levantadas, así que vamos a dar por cerrar la reunión. Muchísimas gracias a todo el mundo. Al grupo de decisión les vamos a escribir para proponer una reunión, ojalá esta semana, para ver el próximo paso. Y ya tienen establecido el calendario de reuniones para las próximas reuniones del foro. So we'll close the meeting now. You already have the calendar of meetings for the forum for the rest of the year established in the Outlook invitation with the WebEx link. Many thanks, everyone. If you have any additional questions or comments, please feel free to send them on email. No need to wait until next meeting. Si tiene otros comentarios o preguntas, pueden pasarlos por correo, no hay que esperar. Pero sí, no quiero que pasemos más la hora, así que muchas gracias a todo el mundo. Thank you, everybody. And we will speak next month. Thank you, everyone. Gracias, feliz día. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, feliz día. Gracias, hasta luego. Thank you all. Goodbye. Thank you.